Hola amigas y amigos, soy Gisela Canales y hoy quiero darles la bienvenida para un nuevo segmento que se llama En Contexto con Dele Peso a sus pesos. Este segmento será mensual y nos ayudará a conocer el tema de mayor peso económico en nuestra coyuntura nacional. Hoy vamos a empezar el segmento con el salario mínimo. Este fue el mes en el cual el Ministerio del Trabajo dio a conocer a través de un acuerdo ministerial cuáles serían los ajustes repartidos en dos para este año. El primero entró en vigencia el 1 de marzo y el segundo ajuste entrará en vigencia el 1 de septiembre. Y para conocer más sobre este tema, hoy tenemos como invitado al señor Freddy Blandón. Él es director jurídico del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP y fue quien estuvo a cargo de representar a ese sector en la Comisión Nacional del Salario Mínimo. El gobierno orientó un ajuste del 10.40% para todo el año dividido en dos tramos. Esto es superior a lo que ustedes habían propuesto inicialmente y es inferior a lo que los sindicatos habían propuesto en toda la negociación. ¿Cómo valora el porcentaje dictado por el gobierno? Bueno, efectivamente lo que sucedió fue de conformidad con la ley, al no haber acuerdo tripartito y después de transcurridos los 2 meses de negociación, que la ministra del Trabajo, como presidente de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, fijó el salario que entraría en vigencia para los trabajadores nicaragüenses. Mira, nosotros creemos que esta decisión se ajustó en una parte a lo que nosotros habíamos propuesto. Nosotros hacíamos una propuesta inicial de 8.5 y con la evolución de la negociación y con el ánimo de buscar un acuerdo, consenso y por supuesto un acuerdo tripartito, nos movilizamos con un mandato de nuestro Consejo Directivo hacia 10.40. Entonces, ese número refleja lo que nosotros consideramos era el porcentaje indicado a fijarse para el año a entrar en vigencia el 1 de marzo y aplicable para todo el 2018, con la característica de que en septiembre nosotros nos volvemos a sentar para ratificar eso. ¿Qué cantidad de trabajadores estarían siendo beneficiados por este ajuste al salario mínimo? Mira, las cifras, nosotros conocido las informaciones que ha dado el INSS, estamos hablando de aproximadamente 980.000 trabajadores y la información que nos proporcionaron en la propia mesa, el Ministerio del Trabajo habla de que andamos alrededor de 340.000 trabajadores los que se encuentran con salario mínimo. Así es decir, la población económicamente activa supera los 3 millones de personas. En el INSS andan por 980.000, casi llegando al millón de trabajadores inscritos, es decir, trabajadores formales. Quiere decir que solo una tercera parte prácticamente es la que goza del salario mínimo. ¿Qué ocurre con las empresas que ya habían pagado salario antes que fuera publicado el acuerdo ministerial? Fue publicado el 9 de marzo, hay empresas, aunque muy pocas, pero sí hay empresas que pagan quincena antes de esa fecha. ¿Cómo tendría que ser compensado el incremento? El trabajador va a comenzar a ganar salario mínimo desde el 1 de marzo, independientemente de cuándo se firme y cuándo se suscriba. Entonces, en este sentido, todas las empresas, a los que pagan desde el 1 de marzo a su planilla, tienen que ajustar a salario mínimo. Porque la ley en eso es rigurosa, pues la ley establece que los empleadores tienen que acatar en forma obligatoria e inexcusable lo que disponga el acuerdo ministerial. ¿Qué pasa con la gran cantidad de trabajadores que ganan por debajo del salario mínimo? ¿Qué opciones tienen? Bueno, por ley, ningún trabajador dentro de la formalidad puede ganar menos de salario mínimo. Ese es un mandato legal protegido por normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo que protege el salario mínimo. El resto de trabajadores que están fuera del salario mínimo tendríamos que graficarlo o creer que están en la informalidad. Y ahí está en juego la capacidad de la empresa, las oportunidades que se le presenten, los beneficios que puedan en forma paralela o inclusive los varios trabajos que puedan tener al mismo tiempo. Lo que sí es cierto es que un trabajador que está una empresa que está debidamente inscrita, constituida legalmente, que tiene obligaciones con el INSS y con el Ministerio del Trabajo y con la Dirección General de Ingresos, es decir, una empresa formal, no puede pagar menos del mínimo. Entonces puede pagar mucho más, pero menos del mínimo no puede. Y si ocurriera el caso, ¿tendría que recurrir el trabajador ante el Ministerio del Trabajo? Sí, aquí tendrías que recurrir ante la Inspectoría Departamental a poner la denuncia porque hay una violación flagrante esto viene de la norma constitucional, pero se aplica y se aterriza con la norma administrativa secundaria como es el acuerdo ministerial. Entonces, en ese sentido, denunciarlo
Lo que le hemos dicho al Ministerio, ustedes lo que tienen que fortalecer son sus capacidades inspectivas y aplicar de forma rigurosa la ley, sea quien sea. Una pregunta frecuente que tienen los lectores de LPS a sus pesos, porque cuando publicamos la nueva tabla salarial, era de las cosas que más consultaban es, ¿cómo sé en qué categoría debo ubicarme? Porque independientemente de a qué me dedico, la naturaleza de la empresa sería la que dicte entonces en cuál de las categorías salariales debo fijarme. Bueno, el acuerdo ministerial ya fija todas las categorías, estamos hablando de 10 categorías aproximadamente. ¿Y qué es lo que pasa? Cada empresa está inscrita y registrada en la categoría que corresponda. Tiene que ver con la forma en que la empresa ya está debidamente registrada ante las autoridades del Ministerio de Fomento, ante la autoridad del Ministerio del Trabajo, y tiene que ver con la categoría que finalmente es la actividad que desarrolla principal. Entonces es fácil, porque ubicas si sos efectivamente agropecuario, el salario del campo, si sos industrial, el salario en la industria, si sos del sistema financiero, en el sistema financiero, pero tiene que ver con la forma en que legalmente está constituida y registrada la empresa y de ahí deriva la obligación para con sus trabajadores. ¿Cómo valora el desequilibrio que se ha formado de cierta manera en el nivel de formación de trabajadores que están agrupados en una misma categoría? Le doy el ejemplo de la categoría de construcción, establecimiento financiero y seguro. El área de construcción sabemos que tiene las exigencias propias de esas labores, mientras que en establecimientos financieros, por ejemplo, establecimientos financieros pudiera exigirte cierto grado de escolaridad que construcción no. Sin embargo, tienen el mismo salario mínimo. Entonces, ¿cómo están viendo esto ustedes? Esto efectivamente ha sido uno de los problemas que hemos visualizado o hemos trasladado a la mesa, que en la medida que los salarios mínimos se aumentan en porcentaje fuera de la realidad económica, va metiendo presión a los salarios inmediatos y eso pasa en todos lados. Pero ¿cómo lo han resuelto las empresas? Hay diferentes formas de ordenar. Uno internamente y otro recurriendo a estudios calificados técnicos que ya te encasillan en cuanto a tu capacidad, en cuanto a tu salario, para poder ser remunerado debidamente. Pero creo yo pues que la dinámica empresarial privada ha venido también trabajando en esa dirección y ha venido resolviendo eso. No obstante, sí se da el problema que algunos salarios se van acercando a otros. ¿Qué pasa en el caso de los trabajadores del área doméstica, digamos en los hogares? Ya se ha ido elevando, también hay exigencias de que se les pague el seguro social a estos trabajadores. ¿Y quiénes pagan a estos servicios? La clase media. Entonces la clase media está haciendo, de cierta manera, está sufriendo estos incrementos cada 6 meses. Entre los comentarios de los lectores, una de las quejas frecuentes, ¿verdad? Ya es imposible pagar un asistente del hogar, o trabajo prácticamente solo para pagarle al asistente del hogar, digamos, anda rondando los 6.000 córdobas ya para el ajuste de septiembre, y tal vez la persona que le paga gana 10.000, por ejemplo. Entonces, obviamente se le haría imposible. Lo que tenemos que aspirar todos es que realmente recibamos salarios que nos permitan, que es la aspiración, pues es una aspiración. Cuando nosotros nos sentamos con los sindicatos, nosotros no cuestionamos su propuesta. Nosotros no creemos que sea una propuesta que totalmente fuera, tiene una base de justeza básica, pues. Pero lo que impone aquí, lo que se tiene que ver es la realidad económica y la realidad del mercado. Y en ese sentido tenemos que aspirar a dos cosas. Uno, a ingresar más trabajadores a la formalidad porque van a recibir salario. Y otro, ir mejorando la calidad del empleo y la calidad de la remuneración para buscar cómo efectivamente no solo sea empleo o empleabilidad, sino también buscar cómo los seres humanos, los nicaragüenses, los trabajadores nicaragüenses adquieran mejores condiciones de vida. Esto me lleva a otra pregunta, una queja frecuente, ¿verdad? Y es la brecha entre el salario mínimo en general y el precio de la canasta básica. Eso es muy frecuente escuchar esas quejas, dicen que están completamente desiguales, la brecha es enorme. ¿Cómo valora esto? Mira, lo que pasa es que hay una retórica, en el mejor sentido de la palabra, entendido, no peyorativamente hablando, en el sentido de que pareciera ser que el salario mínimo está concebido para cubrir la canasta básica. Aquí tiene que ver con lo que te decía anteriormente. 2.4 o 2.6 personas son los que tienen que cubrir la canasta básica. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una canasta básica muy sui generis, muy singular. Es una canasta básica que no solo tiene alimentos, sino que también tiene otros artículos distintos del alimenticio y tiene unas cantidades y proporciones en kilocalorías, etcétera, que se distancian de las canastas básicas de la región. Entonces, eso lo hace una carrera inalcanzable. Como querer alcanzar con el salario mínimo en la canasta básica en las circunstancias actuales un poco complejo. Pero yo creo que ahora lo que tenemos que pensar no es solo en la canasta básica, tenemos que pensar cómo incorporamos mayores trabajadores a la formalidad.
porque de esa forma le está garantizando no solo salario mínimo, le está garantizando seguridad social, le está garantizando otros beneficios implícitos a la formalidad, que debería ser el gran reto que tengamos los nicaragüenses, que tenga la Comisión Nacional del Salario Mínimo, que tengan los trabajadores, los empleadores y el Estado. A propósito de precios, ya para ir cerrando la entrevista, algo que ocurre siempre que hay ajuste al salario mínimo y a cualquier otro tipo de ajuste, ¿verdad? Y es el efecto inmediato en los precios, sobre todo en el sector informal. En el comercio informal vemos que los comerciantes, en cuanto se sabe que hay un incremento salarial, los precios van igual, van hacia arriba. Entonces, ¿cómo ustedes han identificado que se diluye el poder adquisitivo cuando se dan estos incrementos? Bueno, la capacidad adquisitiva del trabajador está garantizada, porque acuérdate que las variables que se utilizan tan más o menos tienen que ver con la inflación y el crecimiento. Entonces eso ya te permite que el día 1 después del salario mínimo recupere lo perdido por efectos de la inflación, que es básicamente... Pero sobre lo que ya por ocurrió. eso ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que está planteado? Y fue por eso que nosotros queríamos replicar o queremos replicar el esquema de zona franca, porque al evitar estar constantemente cada año, cada 6 meses en un proceso de negociación, nosotros lo explicamos en la mesa, genera esa inflación artificial, porque los comerciantes se mueven, dan un paso adelante a la decisión que uno va a tomar y ya comienzan a subir los precios sin ninguna justificación, sin ninguna racionalidad económica y sin ninguna información oficial al respecto, porque ni siquiera se ha dado el dato en algunos casos ni de inflación ni de crecimiento, y ya los precios están teniendo su propia dinámica en el mercado. Entonces, el garantizar negociaciones de acuerdos multianuales creo que te evita esas circunstancias, porque sacás del juego mediático la negociación tan importante del salario mínimo y la trasladas a variables objetivas que permiten la correcta predictibilidad y planificación de las empresas y evitar que sectores que no están bien informados, pero que sí reciben noticias, especulan con las mismas, puedan tomar decisiones que no tienen ninguna razonabilidad económica. Okay, muchas gracias, don Freddy, por toda esta información. Espero que sea muy útil para ustedes, para que estén informados con la información correcta, precisamente, ¿verdad? Y evitemos este tipo de especulaciones y podamos tomar mejores decisiones. Muchas gracias, don Freddy. No, un placer, éxitos, y esperamos que el programa siga cumpliendo con este objetivo educativo hacia la población, que es un tema básico a la información, la educación financiera, creo que es grito de eso, esta educación básica en relación a un tema tan sensible como el salario. Y yo creo que todos los esfuerzos de esta naturaleza van a terminar ayudando a que la población esté más informada y pueda tomar mejores decisiones. Así es que te auguramos los mayores éxitos en esta nueva etapa de tu programa. Muchas gracias.